Hola, leteras y leteros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Yo a Velaris y tú a Hogwarts, un refugio, la posada del camino, el plato de estofado calentito para los que tú y como nosotras amamos la literatura y también para los que se animan a embarcarse en la creación de historias. En nuestra humilde biblioteca, además de recomendaciones de muchísimos libros, también podréis encontrar información sobre novedades literarias, sobre eventos, otras noticias, adaptaciones literarias, todo lo que se os pueda imaginar. Y además también vais a encontrar información sobre emprendedores del mundo literario, porque, oye, tenemos que ayudarnos entre nosotros y si podemos poner nuestro granito de arena, pues allá que va. Yo soy Pili. Yo soy Laura y esto es Tú a Velaris y yo a Hogwarts. Bueno, Laura, un día más, un lunes más. Episodio eh, 4. Episodio 4. Hay que alegrarle la vida a la gente que los lunes son muy difíciles y además ya como estamos en otoño, empezamos el otoño la semana pasada, pues hay que intentar animar a la gente. ¿No crees tú? Sí, aunque a mí me gusta mucho el otoño, ya lo sabes, es de mis estaciones favoritas. Me encanta acurrucarme con un libro, esas tardes un poco más frías, a mí eso me gusta, la verdad. Sí, a mí también me gusta el otoño. La verdad, yo lo prefiero a este calor abrasador que hemos tenido en verano. Sí, Lo prefiero también al invierno cuando hace demasiado frío. Es una maravilla poder empezar a ponerte sudadera, así que sí, fantástico y maravilloso. sí, la verdad es que está genial. Sí, pero bueno, vamos a entrar hoy en materia rapidito. Vamos a ir a la chicha del asunto. Y tengo una pregunta para ti, Laura. Uh, A ver, ¿crees que en el panorama literario actual hay muchas novelas originales? ¿O que está la cosa empezando a repetirse un poquito? Define original, te diría lo primero. Originales, idea 100% que haya salido de la cabeza de alguien que no se haya inventado otra persona primero. A ver, es decir, está todo inventado, pero entiéndeme, es decir, Sí. algo que no venga basado en... Vale, a ver, mi opinión sobre esto es que no estamos en un momento en el que el mercado literario esté plagado de ideas originales. Si entendemos como original eso, algo rompedor, algo distinto a todo lo que se ha visto antes y que no tenga ningún precedente de nada. Yo creo que de eso estamos un poco escasos. No creo que sea necesariamente malo, porque es verdad que nos gusta repetir. Tenemos que pensar, por ejemplo, en Fenómeno Nostalgia, que ya hemos hablado, o en Fenómeno Cliché, que dedicaremos mínimo un episodio de este podcast a hablar de ello. Eso no deja de ser repeticiones que a los lectores nos encantan. Pero es verdad que si te pones a buscar, a lo mejor hay un libro 100% original versus 9 que son otras cosas. Sí, es que, a ver, hay que reconocer lo que estaba diciendo antes, que todo está inventado y de hecho lo comentamos, me parece, en el capítulo anterior, en el que estuvimos hablando de inicios de historia. Es decir, es muy difícil hacer algo que sea súper 100% original. Al final las ideas se repiten, hay un número limitado de ideas, esto podremos hablarlo en otro capítulo más adelante, sobre todo enfocado a la escritura. Más que nada para tranquilizar a aquellas personas que se ponen nerviosas pensando que su historia no es lo suficientemente buena, no es lo suficientemente original y se tiran sus propias ideas por tierra. Pero ya, como decía, a eso ya entraremos, pero sí que es cierto que lo que le da originalidad a las historias es la forma en la que enlazamos los elementos y en la forma en la que se Totalmente. introduce algún detalle que sí que es original. Pero bueno, dentro de lo que cabe, al final también mucho o gran parte del universo literario es moda y la moda, como todo, se repite, es cíclica, vuelve cada cierto tiempo y bueno, no hay más que ver, por ejemplo, los vampiros. Los vampiros aparecen y desaparecen como el Guadiana, como dicen en mi tierra, y- pero oye, siempre regresan. De hecho, tiene toda la pinta de que van a volver. Es decir, después de todo lo que escuchamos la semana pasada en todos los anuncios que hicieron varias editoriales tipo Umbriel, Puck, etcétera, parece que los vampiros van a regresar el próximo año. No es que nos disgusten. Y bueno, a ver qué pasa. También el panorama literario, y por ahí es por donde vamos esta semana con el tema principal del podcast de Tú a Velaris y yo a Hogwarts, es el tema retellings. Los retellings llevan de moda una buena temporada, parece que van a continuar estando de moda y queremos
ahondar un poquito más en este fenómeno en el programa de hoy. Pero Vamos, antes... que nos vamos a meter en un jardín. Sí, nos vamos a meter en un jardinaco, no de forma negativa, es decir, solamente vamos a analizar un poco la situación desde nuestra perspectiva. Pero bueno, antes de meternos, sí, en materia 100%, vamos con las noticias literarias. Antes de empezar con el tema de la semana, creo que es momento de repasar cómo van esas lecturas. Pili, ¿qué me tienes que contar? Bueno, ¿qué nos tienes que contar? A ver, la verdad es que he leído un par de cosas últimamente, es decir, las he terminado bastante rápido. Tengo que retomar esta semana, si Dios quiere, Alba Oscura, porque lo estoy leyendo en lectura conjunta. Pero ahora mismo lo que sí que tengo entre manos como lectura principal es La prisionera de oro, de Raven Kennedy, que como ya sabéis salió la semana pasada, entonces está fresquito. A ver, llevo como 4 o 5 capítulos. Le comentaba el otro día a Laura, digo, esto ha empezado un poco fuerte a nivel subidito de tono, pero no me estaba pareciendo especialmente explícito. Lo que pasa es que ahora en el capítulo 4 de repente me han metido una cosa que va a pasar en un futuro muy cercano y me está asustando. Pues si te asusta a ti, Pili, yo no sé si me acercaré a ese libro. A ver, ya os lo confirmaré 100% cuando acabe de leer el libro, pero me está dando la sensación de que no es un libro para todos los públicos ni de coña, pero vaya, que no es un libro para todo el mundo. Es decir, si ya El Príncipe Cruel, el primer tomo del Príncipe Cruel, porque el segundo y el tercero no son así, si ya el primer tomo del Príncipe Cruel tenía sus trigger warnings ahí grandes, ostras, ha empezado calentito. A ver qué tal, pero bueno, os iré contando. De momento, no puedo decir que me esté disgustando, ¿vale? No puedo decir que me esté disgustando porque la forma de narrar de la autora me mola. Y la personaje principal también me está gustando. Solamente espero que espabile, por Dios y por la Virgen. Pero bueno, a ver qué pasa. ¿Y tú, Laura, tú qué estás leyendo? Espero que sea más soft que lo mío. Es muchísimo más soft, Pili. De hecho, parecemos como el agua y el aceite esta semana. Porque es que yo estoy leyendo Ana de las Tejas Verdes de Lucy Maud Montgomery. Ya sabes, ese cuento clásico de una niña pelirroja que acaba en una granja. Y Sí, me está gustando, sí. me está gustando muchísimo. Ya conozco la historia, pero es verdad que no tenía esta edición, que es de Norma Editorial y está hecha formato manga y la verdad es que el dibujo es precioso y es típica lectura que ya sabes, me va a durar una tarde. Ya, es que eso es lo que tienen los mangas. Yo es que Sí, no soy fan de Ana de las Tejas Verdes, tengo que reconocerlo. No yo lo he soy muy leído, fan. no lo he leído y la verdad es que tampoco me apetece. De hecho, ni lo he leído, ni he visto In With E, ni nada, no. Anne Estoy... with Annie es la mejor serie del mundo. Pues te juro que no la he visto y tampoco es algo que me llame especialmente la atención. Es que se me queda muy soft. Mira Es lo muy que estoy soft. leyendo, se me queda muy soft. Es muy soft, es verdad, pero es una historia preciosa y toda la estética que además tiene y se nota mucho en el dibujo, esa época del 1800, esa casita de campo, también yo creo que es muy adecuada para esta época del año. Sí, pega la Pega verdad. mucho, Mm, pega mucho. sí, Y sí. en eso ando, con eso y con dos lecturas más abiertas que no son principales, sino que ya venían de antes, que es, como sabes, Heredera de Fuego de Sarah J. Maas, Yeah. que estoy en lectura conjunta y claro, hay que seguir un ritmo, pero vamos, estando en el punto en el que estoy, yo ya me lo habría terminado si no estuviésemos en lectura conjunta. Pero hay que respetar metas y más cuando si la lectura la estás organizando tú, como es mi Sí. caso. Es que esos berenjenales al final se pagan. Se Sí, sí, pagan. sí, sí. Sí. Así que ahí ando con esos libros. Pues muy bien. ¿Y cuál era el otro? ¿Cuál era el otro que tienes a medias? Sí, estoy con El Reino de los Malditos de Kerry Maniscalco, que por suerte ese no lo estoy leyendo en lectura conjunta, Ujú. entonces, por suerte no porque sea malo, a mí me encantan las lecturas conjuntas, pero es verdad que más de una a la vez me cuesta, No, porque es ya que... son distintas metas, distintos ritmos y me corta un poco la Sí, lectura sí, del sí. libro. Entonces en este sí estoy pudiendo avanzar más.
Ah, muy bien. A ver si lo terminas pronto y comentamos. Tengo el segundo lo está aquí en mi estantería, pero todavía no lo he empezado porque quiero recordar primero la primera parte. Así que, pero bueno, me parece que después de La prisionera de oro va a caer ese porque estoy deseando cogerlo. Me gustó muchísimo el primero, estoy deseando coger el segundo. Sí, Pues en sí. cuanto termine comentamos. Y yo creo que Sí. ahora ya podemos pasar al tema de la semana. Bueno, chicos, esta semana en tú a Velaris y yo a Hogwarts, como os estábamos diciendo, vamos a ir a hablar de los retellings, que es algo que nos apasiona, que nos encanta, no solamente a nosotros, sino en general a lo que es la comunidad lectora. Y vamos a analizar un poquito por qué, también el por qué son tan populares y por qué están tan de moda. Y bueno, vamos a hurgar un poquito en esa herida, aunque suene muy feo decirlo. Pero antes vamos a hablar de qué son los retellings, para aquellos que no estén familiarizados con el término. Laura, ¿qué son los retellings? Bueno, pues yo me lo he estudiado. Un retelling, un retelling. Así me gusta, Sí, haciendo los sí, he deberes. hecho los deberes esta semana, sí. Un retelling es básicamente volver a contar algo, es la traducción literal y es el fenómeno literario que busca narrar de forma diferente algo que ya conocemos, como puede ser un clásico de toda la vida. Podemos estar hablando de un cuento clásico de los hermanos Grimm, que es la referencia que se suele coger, o por ejemplo podemos estar Sí. hablando de un mito clásico, un mito griego, por ejemplo. Sí, que están ahora. De hecho, últimamente, es decir, empezamos con los retellings de cuentos de Disney. Hemos seguido con los retellings de otro tipo de cuentos, algunos más populares que otros, es decir, hay cuentos que se han fusilado a retellings y hay otros que están empezando a tocarse ahora, por ejemplo, este nombre se me va a la cabeza. Es que son muchos. Muerte y Fortuna. Sí, son una barbaridad, es Muchísimos. decir, es imposible sabérselos todos. Últimamente, de hecho, salió hace poco esta Muerte y Fortuna de Margaret Owen, que es un retelling de La Pastora de Ocas, por ejemplo, que La Pastora de Ocas es un cuento que conocerán 20 personas y los que se han metido mucho a... Sí, y Laura. Yo creo que lo habré leído en su momento, pero como para acordarme ya de eso, ¿sabes? Es decir, ha pasado mucho tiempo desde que leí ese tipo de cuentos. Pero, por ejemplo, hay otras historias como La Bella y la Bestia, que hay 50.000 millones de retellings de un montón de gente, tanto de autores consagrados, por decirlo de alguna forma, como puede ser Sarah J. Maas, porque al fin y al cabo Acotar se considera un retelling de La Bella y la Bestia, que yo ahí entraré a decir otra cosa, pero lo diré después, ¿vale? De mi opinión sobre eso de que el retelling de retelling de La Bella y la Bestia, también hablan de un retelling del mito de Hades y Perséfone, también meten por ahí el pájaro de oro, me parece que es, o el pájaro de fuego, algo así, está también el lago de los cisnes. La Sarah J. Maas ha hecho ahí un refrito tremendo, pero bueno, eso ya lo comentaremos. Y ahora parece que está de moda todo lo que son mitos griegos, es decir, están a tope con ellos. Tenemos desde Aquiles, que también eso da para mucho juego, luego comentaremos, que ya sabéis, salió la canción de Aquiles de Madeleine Miller bueno, ya salió hace unos cuantos años creo, pero ahora últimamente es cuando se ha puesto de moda en España. Y también está, por ejemplo, Lore Olympus de Rachel Smith, que también hemos hablado aquí de esa historia, y de La caricia de la oscuridad de Scarlett St. Clair, del mito de Hades y Perséfone. Entonces, esto es como una oleada que se ha puesto de moda en los últimos años y que parece que continúa. Y por eso queríamos hablar un poquito de por qué se está dando esto. De por qué los retellings están ocupando gran parte de las estanterías de las tiendas y de nuestras estanterías. Y bueno, creo que lo mejor es empezar a comentar qué es lo que nos gusta de estos retellings. Intentar averiguar qué es lo que nos apasiona de ellos. Sí, porque otra cosa no, pero los retellings son populares. Siempre lo decimos en los episodios, no podemos olvidar que el mundo editorial es una industria como cualquier otra y va a potenciar las cosas que venden y los retellings venden mucho, Pili. Es que yo creo que como lectores, y esto es una opinión mía, y por favor, si tenéis cualquier otra opinión o alguna teoría, nos encantaría escucharos, así que os podéis pasar tanto por comentarios en YouTube como en las publicaciones de Instagram de los episodios para dejarnos nuestra opinión.
realmente Sí, esto es como una teoría mía, pero que cuando la he lanzado la gente ha estado bastante de acuerdo, y es que las lectoras y los lectores somos personas curiosas. Nos gustan las cosas nuevas, nos gustan los retos y nos gusta intentar averiguar cosas en una historia. Y lo que tiene un retelling es que nos están contando desde otro punto de vista, con un giro, metiendo elementos originales, sí, una historia que ya conocemos. Y nos suele sí. gustar mucho el intentar leer un libro y decir, vale, yo sé que la historia tiene que pasar de A B a C y a D. ¿Dónde me va a meter el punto de giro el autor para hacérmelo distinto y no estar contándome la misma historia que ya conozco? Yo creo que Sí, eso nos sí, gusta la verdad. mucho, el intentar averiguar y decir, me lo va a contar desde el punto de vista del villano, va a hacer que uno de los elementos clave de la historia tenga un aspecto totalmente distinto, ¿qué va a pasar, no? Y yo creo que por eso los lectores y lectoras nos lanzamos tanto a leer estos retellings, por esa curiosidad que tenemos, ¿no? Esas ganas de intentar averiguar qué han hecho los autores con esa historia. La verdad es que no me había parado a pensar en esa teoría, sinceramente, pero me gusta mucho. Y la verdad es que creo que tienes razón, porque al final cuando estás leyendo, yo qué sé, Cinder, por Que es un ejemplo, que es un retelling de retelling de la Cenicienta, ¿no? Cenicienta, Sí. exactamente, de Marisa Meyer. eh, pero no solamente está Cinder, que es un retelling de la Cenicienta, es que luego está Scarlet, que es un retelling de Caperucita Roja, luego está Cres, me parece que es, sí, Cres, que es un retelling de Rapunzel, y luego está Winter, que es un retelling de la Bella, de la Bella, ay no, la Bella no, leche, Blancanieves y los siete Vamos, enanitos, que a que Marisa se me ha ido Meyer por le la dio por Bella. los retellings y la saga, creo que se llama la saga de las Sí, crónicas lunares, ¿puede ser? sí, las Crónicas Lunares, Son todos exactamente, las retellings, Crónicas ¿no? Lunares. Exactamente, sí, son todos retellings, uno detrás de otro, con una estética futurista, es decir, ciencia ficción. Es como una mezcla de magia y ciencia ficción. Ahí tiene un... La verdad, a mí personalmente me gustan mucho las Crónicas Lunares. Hay gente que no ha pasado de Cinder porque le parece que es como que el más aburrido, pero a mí me flipan las Crónicas Lunares. Y eso... y claro, tú estás leyendo, por ejemplo, Cinder, por ir quedarnos en el primero, y tú estás todo el rato dándole vueltas a ver, ¿cuándo va a conocer al príncipe? A ver, ¿cuándo va a pasar lo del zapato? A ver, ¿cómo va a pasar lo de yo no sé qué? Y sí que es cierto que cuando vas descubriendo los tricks, los trucos, las vueltas que le da a los elementos clásicos del cuento, sí como que te hace ilusión y te gusta ver cómo cambian las cosas, ver cómo encajan las piezas de forma diferente. La verdad es que al final es como hacer un puzzle, pero en el que estás reordenando las piezas. A mí ese tipo de retellings me gustan mucho, cuando puedes ver los elementos originales, pero también es cierto que no me disgustan las historias que tienen como una reminiscencia de esos clásicos que conocemos, pero modificados de forma que solamente tengas una ligera pincelada, que es por ejemplo lo que hace Sarah J. Maas en Acotar. Que yo no sé tú qué opinas, a ver, ¿de qué team eres? Yo me lo estoy inventando, pero está el team que dice, Espera un momento, antes de hablar de Sarah J. dime, Maas, tenemos que hacer aquí un pequeño trigger warning. Si no habéis sí, leído... bueno, trigger Bueno, warning, trigger no un warning, warning y ya warning. está. Vale, warning. Spoiler warning. Spoiler alert. Sí, spoiler warning, sí. Spoiler alert, alerta, por favor, Es, si no habéis leído la saga de Acotar y queréis leerla, no entréis en Bookstagram demasiado porque hay muchísimos spoilers de esta saga. Lo siento muchísimo, hay gente que no tiene nada de cuidado con esta saga y es una pena, pero por favor, si queréis leerla, darle una oportunidad a esta saga, sal- hacedlo ya antes de que os comáis algún spoiler más hacedlo gordo. pronto, por favor, sí, disfrutadla mucho y saltaros los siguientes minutos de este podcast, por favor. Sí, los siguientes como 5 minutos del Cuando, podcast. Estamos a lo mejor exagerando, pero un par o tres cuando sí. hayamos terminado de hablar de esto, diremos que se acaba el momento de spoiler de acotar, así que si no queréis saltaros tan bruscamente 5 minutos, le dais al botoncito de más 15 segundos hasta que nos oigáis decir que hemos terminado, ¿vale? Y ahora sí, Sí, yo creo que podemos hablar de acotar y los retellings, porque la gente tiene un lío y a la sí. Sara J. Maas se le han atribuido un montón
Bueno, sí, Sí. como de referencias dentro de la saga Sí. Kotar. Y Es que hay hay muchísimas. hasta teams, hay hasta equipos de gente que dice, no, este libro se basa en no sé qué mito. No, pues es del Bueno, otro, ¿no? los teams me los estoy inventando yo sobre la marcha. Es decir, yo de esto no he escuchado nada leche, pero yo me lo invento. Es decir, yo he creado ahora mismo, por mi gracia divina, el team que piensa que la parte de Feire y de Rhys está basada en La Bella y la Bestia. No, espérate, me estoy confundiendo. Que la parte de Tamlin y de Feyre está basado en La Bella y la Bestia. Y luego la parte de Feyre y de Rhys es el mito de Hades y Perséfone. Y luego está el team, como yo, que yo al principio pensaba que sí, que era un retelling de La Bella y la Bestia, súper clarísimo. La parte de Bella y... de Bella, ¿pero qué me pasa a mí con Bella? ¿Qué? ¿Pero por qué? Madre mía, es decir, la parte de Feyre y de Rhys realmente es la verdadera Bella y la Bestia y que Gastón sería Tamlin. Espero no haber hecho mucho lío. ¿Tú me has entendido, Laura? Sí, te he entendido, te he entendido. Cuando empiezas a leer a Kotar y dices retelling de La Bella y la Bestia, y de hecho está clasificado así en muchos sitios, piensas en el primer Sí. libro, Una corte de rosas y espinas, y entonces identificas a Feire como Bella y a Tamlin como la bestia. Y cuando lees el segundo, Exactamente. dices mito de Hades y Perséfone, identificas a Feire como Perséfone, como esa mujer que viaja, bueno, sí, que viaja Desde la sí, que va desde primavera hasta la oscuridad. Sí. de la primavera al inframundo, y a Rhys como Hades. Esa es como la teoría más Exactamente. extendida, el Team 1. Exacto, esa es la más teoría más extendida. Y luego yo creo que verdaderamente, que sigue siendo un retelling de La Bella y la Bestia, pero que la verdadera bestia es Rhys, que es más poderoso, que se habla de que tiene su bestia escondida, que no quiere dejarla salir, etcétera, etcétera, que luego en el tercero acaba dándose una pincelada. Pero yo creo que ahí que es la verdadera bestia, es decir, y que Feire lo que hace es a quien salva de verdad, tanto de sí mismo, es a Rhys, no a Tamlin, porque a Tamlin no llega a salvarlo, es decir, llega a romper la maldición. Pero Tamlin sigue siendo el mismo HDP que todos Y conocemos. como Tamlin nos cae muy ¿Sabes? mal, le ponemos el sobrenombre de Gastón. Yo la verdad es que Sí, ahora que me paro a pensar en tu teoría, Pili, creo que tienes gran parte de razón, porque en el mito de Hades y Perséfone, Perséfone realmente es como alguien bastante inocente que al final se queda en el inframundo, o se dice que se queda en el inframundo, excepto en... pero va y excepto viene. en la primavera exactamente, pero también porque de cierta manera se enamora de Hades. Pero si tú has leído a Kotar y cuando lo lees más de una vez te das cuenta que Feire y Rhys, su personalidad es bastante parecida. Pueden ser incluso en algunos momentos bastante cínicos y crueles ambos, sin ningún tipo de remordimiento Sí. por defender lo que ellos consideran suyo y las personas que son importantes. Y en ese sentido yo también creo que Feire, en su papel de Bella, salvó a Rhys de la bestia que, bueno, que era y que todo el mundo le consideraba y le sigue considerando mucha gente de puertas para afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido yo sí comparto tu teoría y es verdad que era imposible hablar de esta teoría sin decir spoilers de los libros porque vamos, o sea, es que no había Es manera, que si no, no se si no, no se entiende. entiende. Claro. Y luego, aparte de eso, aparte de esta teoría y tal, sí que es cierto que Sara da muchísimas pinceladas de otras historias, de otros cuentos clásicos. Por ejemplo, El lago de los cisnes. En la tercera parte aparece un personaje, no vamos a hacer tampoco mucho más spoiler, pero que su historia es la del lago de los cisnes pura y dura. Totalmente cierto. Pero pura y dura. Entonces, a ver qué más nos tiene que traer esta mujer, porque todavía no ha terminado la saga Kotar. Queda mínimo un libro, creo que en realidad son dos. Y a ver qué nos depara el futuro. Pero bueno, teniendo en cuenta todos los retellings, también hay otro motivo que yo creo que es el que llama Sí, la atención Pili, y el que Pili, hace que un la momento, gente... que tenemos que avisar de que la gente que estaba dándole para adelante... ¡Uy, sí! Se ha acabado, se ha acabado. La gente que estaba dándole para adelante para intentar no comerse spoilers de Acotar, podéis volver con nosotras. Volved, por favor. Volved al rebaño, sí, sí. Decir, y volviendo, nosotros también, porque hoy estoy un poco dispersa, me lo vais a perdonar.
Creo que hay otro motivo por el que a la gente le gustan mucho los retellings y está muy relacionado con algo que comentábamos hace un par de semanas y es la nostalgia. Nos gustan los cuentos, las películas que vimos y que disfrutamos cuando éramos pequeños y el volver a redescubrir esas historias desde un punto de vista diferente, ya sea con los mismos protagonistas, o sea, por ejemplo, con los malos, con los villanos como héroes de la historia, héroes entre comillas, creo que tiene mucho que ver con eso, con el volver a sentirnos niños de cierta forma, o con el llevar esos cuentos y esas historias que tanto nos gustaban cuando éramos pequeños a nuestra realidad actual. ¿Sabes lo que quiero Sí, decir? sí, te entiendo perfectamente. Además que, y ya aquí no me meto demasiado en el tema, pero sí es verdad que te dicen que todo lo que vives entre tu año de vida y tus 6 años, después te condiciona el resto de tu vida ya adolescente, Hmm, adulta y más allá, sí, ¿no? Entonces, en esa época recibimos mucha influencia y sobre todo pues el tema de los cuentos está muy presente, ¿no? El tema de las fábulas y todo eso se nos queda y nos forma ahí yo creo que como un pequeño pozo que después los retellings pues te hacen volver a acceder un poco a él, ¿no? Yo creo que sí, también ayuda cuando estamos en momentos de incertidumbre, tú lo sabes, Pili. La lectura, por ejemplo, a mí me ayuda muchísimo a escaparme de la realidad, pero no solo eso, un retelling al final te asegura de que tú conoces más o menos el final de ese cuento y te hace sentir como más seguro leyendo. Te quita esa incertidumbre que tú a lo mejor puedes tener fuera en el mundo real, por así decirlo, y te sumerges en las páginas de una historia que más o menos sabes cómo va a acabar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso sí. también hace mucho y potencia mucho pues ese fenómeno retelling, ¿no? Mm, sí, es posible. A ver, siempre hay veces que cambian los finales, pero sí que es cierto que sobre todo para personas que tengan ansiedad y tal, le puede venir bien leer este tipo de libros porque saben cómo va a terminar. O más o menos saben cómo va a terminar y te da una cierta seguridad de que no se te va a descontrolar demasiado el Y tema. Pero bueno, después tampoco vamos a de entrar. lo que has dicho, sí es verdad que me gustaría comentar el tema de los villanos, que creo que es un tema muy interesante. Siempre se dice que cuando los personajes están bien construidos, sobre todo los villanos, Sí. un villano es un villano en una historia, pero no podemos olvidar de que sería el protagonista en su propia historia. Entonces yo creo que eso también los retellings nos dan esa vuelta de tuerca de ponernos pues en la piel del Sí, Capitán Garfio, por ejemplo, que no podemos dejar de pensar que, sí. oye, que es un hombre que perdió una mano a manos de un cocodrilo, que eso tuvo que doler bastante Bueno, el chiqui, en realidad Peter Pan le corta la mano y se se la la tira lanza al al cocodrilo. cocodrilo. Decir, Cierto, ahí hay mucha chicha. cierto. O sea, ese hombre, además de unos dolores por las noches que yo no me quiero imaginar cómo los llevará, Ay, pobre. realmente te pones a pensar y dices, jolines, Peter, no había otra forma, no había otra broma menos pesada que cortarle la mano a un hombre y Ya, obligarle a ponerse un garfio, ¿no? Entonces, si te ya. empiezas a poner un poco la piel del Capitán Garfio, te puede dar incluso curiosidad saber pues cómo llegó ahí, cómo llegó a tener un barco, cómo llegó a tener una tripulación que a pesar de todo lo que pasa es leal, porque yo creo que ninguno se ha ido. Sí. Y después cómo llegó a enfrentarse en su día a día a un niño y cuál es su propósito dentro del mundo de nunca jamás, ¿no? De Si quiere hecho, quedarse ahí, si quiere salir y volver a casa, ¿no? O qué hay quiere. retellings de este Hay un, hombre. Es que ni hay un suena. retelling del Capitán Garfio, ahora no me acuerdo del nombre, pero creo que hay un retelling del Capitán Garfio. Y después también toda esta saga de libros de Disney de What If, de qué pasaría si, Sí, hay uno también centrado en la figura del Capitán Garfio. vale. Tenemos que averiguarlo. Bueno, chicos, ya sabéis, o en comentarios si estáis en YouTube o bien en la publicación que tenemos puesta en Instagram sobre el capítulo, id allí y dejadnos la lista de todos los retellings que conozcáis. Vamos a hacer una macro lista de retellings para que el mundo esté No repleto en vistas porque, de porque ya está esto. repleto, pero sí al menos más ordenado. Porque la verdad es que vas a una librería Sí. y te vuelves un poco loco si no vas ya con los títulos de los libros ya a mano y más ordenados.
Claro, así que compartimos entre todos y probablemente habrá retellings que se nos habrán escapado a unos o a otros, porque es que hay muchísimos. De hecho, mm, pasemos a la siguiente pregunta, por decirlo de alguna manera, que ya es un poco más comprometida. Y es la siguiente. Em, ya hemos hablado del por qué creemos que estos retellings se dan hoy en día, pero vamos a entrar un poco más en por qué se escriben más allá del aparato comercial. Es decir, el hecho de que haya tantos autores lanzándose a por los retellings, ¿crees que es, entre comillas, y sin que nadie se me ofenda, por favor, que yo también he hecho cosas basadas en cuentos que ya conocía? Lo hacemos todos. Pero el hecho de que estén continuamente escribiendo retellings, ¿crees que es por falta de originalidad de una historia, de una idea que sea 100% tuya? ¿O simplemente por nostalgia, porque gusta, porque sabes que es una idea segura y no te paras a buscar otra cosa? Es decir, ¿es por capacidad o es simplemente un truco comercial? Esa es buena. Esa es muy buena pregunta, Sí. Pili. Bueno, yo diré, primero que esto es solo mi opinión, yo diría que es una combinación de ambas, ¿no? Yo quiero pensar que los escritores y escritoras pasamos por etapas. Hay etapas y hay ideas de historias que podemos, y esto no es una broma, podemos estar madurando ideas de historias durante más de 10 años, 15 años, dándole vueltas a una idea hasta que somos capaces de plasmarlos en papel. Creo que eso es algo que hay que decir y que no siempre se tiene en cuenta. Y hay otras veces que simplemente vemos esas historias que desde nuestro punto de vista lector son conocidos y adoramos y pensamos, ay, ¿y si pudiera hacer esto? ¿Y si pudiera meterle este giro? ¿Y si pudiese escribir desde el punto de vista del villano o de este secundario que lo está viendo todo? Realmente yo creo que como escritores y escritoras llega un punto, no sé, Pili, si a ti te pasa igual, que cuando ves otras ideas, otros cuentos o incluso consumes, por ejemplo, una película, hay una parte que nunca desconecta, que siempre está ahí tu mente de escritor diciendo, ¿y esto? ¿Por qué no acabó así? Yo lo hubiera hecho así o yo lo hubiera hecho así. Y cuando esa idea empieza a perseguirte, creo que es un poco difícil decirle que no. Entonces, yo creo que por eso también hay tantos autores y autoras lanzándose a este fenómeno retelling. A lo mejor antes eran historias que se quedaban en un cajón y ahora le estamos dando la oportunidad de salir. Yo creo, a ver, yo creo que aquí entran en juego varias cosas. Es decir, la generación de autores actual, más o menos de nuestra quinta, ¿vale? Vamos a hablar de los 20 y algo a los 30 y largos, ¿vale? Vamos a movernos en este rango. Em, Creo que nos hemos criado, perdón, con fanfics. Es importante, los fanfics han marcado un antes y un después en la literatura, porque además gracias a los fanfics creo yo que en parte se han creado plataformas tipo Wattpad. Han hecho mucho por la generación actual de autores. Entonces yo creo que por una parte están los autores que hemos empezado escribiendo fanfics, que al final hemos acabado transformando las ideas, porque claro, no puedes tomar las cosas tan literales. Y luego, por otro lado, creo que también está la industria de la autopublicación, especialmente con Amazon, que ha facilitado muchísimo las cosas. Creo que estos son dos factores que han impulsado mucho el fenómeno retelling y que han hecho que luego se traslade o que en paralelo se traslade a las librerías y a las grandes editoriales. Por todo lo que comentábamos antes, porque a nivel comercial funciona, obviamente. Además son historias que tú sabes que mínimo un nicho de mercado tienes. Porque la gente a la que le ha gustado La Sirenita de pequeño y que ha visto 40.000 millones de veces La Sirenita cuando era un niño, si ahora tú le vendes que hay un retelling de La Sirenita, van a ir a comprarse el retelling de La Sirenita. Aunque luego no les guste, pero van a ir a comprárselo, ¿vale? Entonces, creo que la parte comercial está muy fuerte y que en los autores está ese sentimiento de haber escrito fanfics y de querer darle como más autoridad o asentar más las historias.
me voy a poner como ejemplo, ¿vale? Yo tengo una historia de fantasía, rumiándola desde hace muchísimos años, y realmente el personaje principal y una parte de su historia las he sacado de un fanfic que escribí hace 800.000 años de Memorias de Idún. Tú ves la historia actualmente y no te suena a nada a Memorias de Idún porque la he evolucionado. Pero creo que esa evolución en algunos autores no se ha terminado de dar para convertirse en una idea original. ¿Sabes? Es decir, se han quedado ahí a mitad de camino y se han quedado más como retelling que como evolución hacia algo nuevo y único. Porque también te digo una cosa, volviendo a Sara, por ejemplo, o a la historia de Cinder. Cinder se ve mucho más que es un cuento. Está mucho menos evolucionado a nivel de trasladarlo de un retelling a una historia original, pero el de Sara te da pinceladas o se acaba transformando en pinceladas. A lo mejor al inicio sí que se ve más que un cuento, pero luego se acaba transformando en algo completamente original. Entonces creo que esa es la buena evolución del retelling. En el momento en el que coges a lo mejor unos cuantos elementos, pero acabas convirtiéndolo en algo completamente diferente que recuerde, pero que no sea 100% el cuento retransformado. No sé si me estoy explicando. Sí. Oye, estoy yo No, te has explicado súper bien, Pili. Yo creo que es una combinación de todas las cosas que hemos ido nombrando conforme hemos ido avanzando. A mí no me gustaría cerrar ese tema de la semana sin comentar el caso de cuando un retelling supera al cuento o al mito original. Creo que eso también es algo que tenemos que comentar. ¿Nos lanzamos con ello o te has dejado algo en el tintero? No, vamos con esto y luego te hago la última pregunta. Vale, venga. Y ya así cerramos porque es más de cierre. Vamos con lo del mito. ¿Quieres hablar tú primero? Yo voy a comentar el fenómeno Aquiles, y en concreto el fenómeno de la canción de Aquiles, que como ya hemos comentado antes es un libro escrito por Madeline Miller, y realmente es un libro que lleva ya bastantes años en el mercado, pero el mercado literario español ha pegado un pequeño boom estos últimos años porque la gente lo ha estado leyendo más. Creo que este último par de años, ¿no, Pili? Sí, además Bookstagram últimamente está muy... Ahora, estos últimos meses no tanto, pero ha habido un momento en el que entrabas y estaba todo lleno de la canción. Entonces, esto nos cuenta, es un retelling del mito del gran guerrero Aquiles, ¿no? Y lo que... Bueno, mito, sí. ¿Se considera mito? Bueno. Es que está basado en la Ilíada. Es decir, Aquiles es un personaje de la Ilíada. Entonces, es que yo ahora mismo no estoy 100% segura de si Aquiles fue real o no lo fue. No estoy segura, pero vamos a dar por hecho que fue un personaje real, ¿vale? O que está basado en un guerrero que sí que fue real y lo maquillaron un poco la leyenda. Pero vamos a pensar que está basado en un personaje real, mitificado. Vale, de acuerdo, vamos a pensar en eso. Entonces todos conocemos al guerrero Aquiles, que era un guerrero invencible porque su madre le metió en un río pero le cogió del tobillo y por eso su tobillo era su punto débil. Todos conocemos esa historia. Entonces, ahora llega aquí la canción de Aquiles, que es un retelling. Yo no lo he leído, pero he escuchado opiniones que dicen que es muy bueno. Y yo sí lo he leído, ¿no, Pi? Y lo que ha pasado es que hay personas que se han creído que lo que sale en la canción de Aquiles es el mito, es el cuento real. Y lo defienden como si fuera el cuento real. Entonces, ya sí. Aquí es como, ¿el retelling supera la historia original? ¿O qué está pasando aquí? ¿O a todos les ha gustado tanto que les gustaría que fuera verdad? ¿O tú qué opinas de esto, Pili? Porque me parece un caso muy curioso a comentar. A ver, habiendo leído el libro, pasa lo siguiente. Es decir, la Ilíada es un libro denso, ¿vale? Es una historia densa para aquellos que no están acostumbrados a la literatura clásica. Yo lo leí hace muchísimos años. A ver, es que la Ilíada es un poema épico que narra la batalla y ya está, es decir, no se mete en las relaciones, bueno, o no entra en exceso en las relaciones de los personajes. Y yo creo que aquí lo que le ha gustado a la gente es la relación entre Aquiles y Patroclo, que es inventada. Es decir, por favor, la gente se piensa que Aquiles verdaderamente es ese personaje que presentan en la canción de Aquiles y que tenía esa relación con Patroclo, cuando al 90% de seguridad no era
eso lo que sucedía realmente. Yo no soy una experta en historia, pero las relaciones homosexuales en la época griega eh, tenían un porqué, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, no es como hoy en día, no es una elección de amor o no lo era para la mayoría de la gente. Es decir, tú te casabas con tu mujer porque tenías que tener hijos y luego las relaciones homosexuales muchas veces se daban porque te pegabas 10 años lejos de tu casa, a lo mejor no tenías una mujer cerca y como a ellos les daba igual, pues cogían y se acostaban con el que fuera o tenían sus amantes hombres y mujeres indistintamente. Es decir, no tiene nada que ver la forma de ver la homosexualidad en la época griega y romana con como la entendemos hoy en día. Entonces, lo que ha hecho esta autora es llevar la relación de Aquiles y Patroclo a la homosexualidad hoy en día. Construyendo una Y relación a la preciosa. gente, claro, es decir, la relación es una maravilla, a mí me encantó el libro, me gustó. De hecho, las partes que más me gustaron fueron las de ellos dos interactuando, las de ellos dos viendo cómo se querían, cuánto se querían, me pareció precioso la forma de construir ese final, porque al final, el final se sabía, es decir, se sabía que iba a pasar ahí, es decir, era crónica de una muerte anunciada, metafórica y literalmente. Entonces, me flipó cómo lo montó todo, cómo se montó todo el cuento esta chica, pero la gente ha empezado a pensar que verdaderamente la relación de Aquiles y Patroclo era así. Se lo ha creído a pie juntilla, es decir, piensa que verdaderamente las cosas se desarrollaron así. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, pero bueno, esto pasa con la literatura en general, es que está saliendo de la cabeza de una persona. Salvo que te estén diciendo que es un libro histórico, que está basado en hechos reales, que tiene su documentación, etcétera, tenemos que tener muy claro, tenemos que aprender a separar la realidad o la historia original de lo que te reinventa un autor. Es como si mañana como si mañana sale un libro hablando de Isabel la Católica y de Fernando y se inventan, yo qué sé, que tenían una relación amorosa súper estrecha, que se amaban con locura, que bla, bla, bla. Pues probablemente no fuera así. A lo mejor se querían, pero no podemos meter una relación actual de amor en un contexto del siglo X, XI, me parece, porque no tiene sentido. Entonces, hay que aprender a diferenciar eso. Es decir, el contexto de la historia, sobre todo cuando estamos hablando de algo basado en un hecho real o más o menos real, de cómo entendemos las cosas hoy en día. Pero me parece que eso da también para otro podcast porque es un tema bastante complejo el hecho de... Y pasa en la historia en Sí, general. Es decir, que tendemos a ver con los ojos del presente acontecimientos del pasado y es un justo, error. Es justo. un error. Pero es un fenómeno curioso, Pero porque yo creo que es de sí, un ejemplo, uno de los primeros ejemplos en los que el retelling ha superado a la historia original por esto, por todo este sí, fenómeno. Yo creo que con eso, Pili, tenías una última pregunta del fenómeno retelling que llevo un rato nerviosa. No sí. sé qué me vas a decir. A ver, es muy cortita, es decir, no tenemos por qué enrollarnos en esta parte porque ya es algo, es de cierre, totalmente. ¿Tú crees que deberíamos de superar el fenómeno retelling y lanzarnos hacia lo desconocido? ¿O crees que el fenómeno retelling debería mantenerse con la fuerza de hoy en día? No desaparecen porque estas cosas no desaparecen nunca, pero ¿crees que deberían empezar a rebajarlo y empezar a apostar por otro tipo de historias las editoriales? Y los autores. Porque si no hay autores que no escriban otras historias, pues obviamente no hay nada que sacar al mercado. Partiendo de la base de que me gustan los retellings, yo creo que la clave lo hemos dicho al inicio del capítulo, y es que el mundo literario, todos son modas y las modas son cíclicas, y al igual que estamos en un ciclo, digamos, expansivo de los retellings, aquí sale mi vena economista, realmente los ciclos pues son así, después irá bajando y vendrán otros fenómenos y también vendrá hueco para otros autores y autoras. Sí, yo creo... A mí también me gustan los retelling, la verdad, no te puedo decir que no. Pero me parece que apostar por historias nuevas y originales también es muy importante. Y creo que si no se hace más es por asegurar ventas, pero es que si no te lanzas tampoco vas a descubrir nada nuevo nunca. Es decir, tienes que salir de tu zona de confort para descubrir nuevas maravillas. Entonces, ya sabemos que salir de la zona de confort es difícil, pero
creo que sí que se debería de apostar por algo más allá de los retellings. Pero bueno, Llegará, yo creo que llegará. eso, sí. Sí, tarde o temprano acabará quemándose. Esto es como todo. Es decir, cuando tú apuestas mucho por algo, al final o vas intercalándolo o acabas quemándolo. Así que o se quemará o se acabará integrando junto con otras corrientes cuando nazca una nueva que se lleve todo por delante. Es decir, cuando haya un tsunami que barra todo lo demás y se quedará como, sí, como algo secundario, pero que se mantendrá. Como los vampiros, al final. Los vampiros hubo el Exacto. boom de Stephanie Meyer, llegó la ola, arrasó y luego se ha quedado ahí en la recámara, que cada cierto tiempo hace cucú y sale y ya está. Yo creo que sí, tarde o temprano pasará eso. Pero bueno, chicos, ya ha sido suficiente por hoy. Os hemos dado mucho la chapa. Ha sido un tema intensito, la verdad. Mucha filosofía, mucha reflexión. Y bueno, vamos a pasar al merchandising literario para rebajar un poco la intensidad de este cuarto capítulo de Tú Abelaris y yo a Hogwarts. Bueno, ya estamos en la recta final del programa y como sabéis, y os acabamos de decir hace 2 segundos, toca el merchandising literario. Queríamos hacer, como ya sabéis de los últimos 3 capítulos, un rinconcito en el que podamos hablar de emprendedores literarios. Bueno, de momento estamos hablando solamente de emprendedores nacionales, pero yo no descarto hablar en algún momento de una tienda extranjera, porque la verdad es que hay algunas que están fetén. Pero de momento nos centramos aquí en la tierra. Y bueno, esto no es una colaboración pagada. La mitad de esta tienda no sabe ni que la estamos nombrando. La hacemos simplemente por amor al arte, porque nos gustan sus artículos, nos encantan las cosas que hacen, tienen maravillas. Y bueno, pues queremos darle su momentito de relevancia aquí en nuestro podcast para que vosotros también las conozcáis, por supuesto. Laura, ¿a quién tenemos hoy en nuestro rincón de merchandising literario? Pues mira, hoy tenemos a Universo de Silvia, que es una cuenta que hace marcapáginas literarios maravillosos. Sí, Sí, sí. la verdad es que no hay otra palabra para describirlos. Son maravillosos, son preciosos, son de temáticas muy distintas, son literarios, pero también son de la cultura pop. Es decir, tú puedes elegir alguno de los marcapáginas que ella ya tiene diseñados o puedes pedirle uno 100% personalizado. Y yo por lo menos he pasado por los dos procesos. He pasado por el proceso de ver un marcapáginas que me encantaba y decirle, oye Silvia, por favor, sigues teniendo este marcapáginas, y a decirme, pues mira, sí, me quedan disponibles, o mira, te puedo hacer uno muy parecido, con los mismos vibes, y vaya si lo he conseguido. Y después también he pasado por el proceso, de hecho lo pasamos juntas, Pili, de encargarle a Sí, Silvia un marcapáginas personalizado. Y cuando decimos personalizado es que tú eliges hasta los elementos que ella va a usar en el propio sí, marcapáginas. Y el sí, resultado es sí. precioso. Queda, vamos, para regalo y casi que para enmarcar. Sí, es que para que os hagáis una idea, sus marcapáginas son tipo scrapbook. Es decir, son tipo collage, no sé, Sí, así con unas vibes del siglo XIX preciosas. Son una maravilla, son preciosísimos, preciosísimos. sí, y de hecho, bueno, en mi caso yo tengo un marcapáginas inspirado un poco en terreno de la escritura antigua, que de hecho tiene hasta una imagen de una máquina de escribir antigua, y después también tenemos los marcapáginas personalizados de Aulander, que la verdad es que son Sí. preciosísimos, y Silvia nos dejó incluso elegir las imágenes que queríamos poner. Sí, la verdad es que es precioso, Sí. es que es precioso. Él Es la precioso el podéis encontrar marcapáginas. en su Instagram, Universo de Silvia. Hace envíos nacionales, incluyendo las islas, y la verdad es que te tiene al tanto de todo el proceso, te va contando cómo van los marcapáginas, te avisa cuando los ha enviado, y la verdad es que llegan súper rápido y súper bien a casa. Sí, así que ya sabéis, animaros si estáis buscando un marcapágina original para un regalo, porque lo queráis vosotros, queréis que sea algo personalizado, eh, ya sabéis, habla con esta chica porque la verdad es que de verdad que merecen la pena, merecen muchísimo la pena esos marcapáginas. Y bueno, Pili, yo creo que no podemos despedir este capítulo sin someternos una semana más al rincón culpable. Sí, el rincón culpable, que además esta vez es muy, muy culpable, por lo menos mi parte es muy, muy Sí, culpable. ya sabéis, Dios mío. leteras y leteros, que este rincón es
cuando viene el momento de nuestras confesiones y confesamos qué libros se han añadido a nuestras estanterías esta semana. Pili, empiezas tú. A ver, hay que decir que venimos de la Japan Weekend, que ya sabéis que fue la semana pasada, entonces ahí han caído cosas. Y que fue un desastre, de hecho, todo hay que decirlo. Sí, fue un desastre, pero bueno, eso no vamos a entrar aquí a valorarlo, pero fue un desastre. Pero bueno, me compré 4 tomos de My Hero Academia, que es un manga que estoy siguiendo, voy por el tomo 8, es decir, he visto la serie entera porque también está adaptada a anime, pero estoy ahora empezando a coleccionar el manga, que son la tira de tomos, y me compré 4 más. Y luego también, a nivel libro, está La prisionera de oro, que ya os comentaba antes que estaba empezando a leerlo, que me llegó la semana pasada y estoy ahí, avanzándolo poquito a poco. Mucho dinerito. Entonces, ¿podemos decir que tienes 5 incorporaciones a tu rincón culpable? ¿O los mangas lo contamos como medio libro? ¿O cómo hacemos esto, Pili? Sí, cuenta como 5 si tú quieres, porque al final lo pagas por separado, pero vaya, que los mangas me duran ¿cuánto? Los 4 me los leo en una tarde, es que duran nada. Vale, bueno, yo no tengo tantas incorporaciones al rincón culpable, tampoco es muy difícil, pero sí que es una incorporación que pega mucho con el tema de este episodio, Pili. Es que Sí. ha llegado a mi estantería Muerte y Fortuna de Margaret Owen, que como ya hemos comentado en este capítulo, es un retelling del cuento alemán de La pastora de Ocas. La verdad es que ya solo por eso esta novedad de Puck a mí me llamó muchísimo. Tuve ocasión pues de leer la sinopsis y de las primeras páginas y Sí. es que encima tiene muchísimos elementos del folclore alemán y tiene muchísimas expresiones directamente en alemán. Y aquí una, ya sabes, pues estudio alemán y todo esto a mí me llama, y en cuanto cogí el libro y le eché un vistazo ya no pude soltarlo y aquí ha acabado como nueva incorporación a mi estantería. Es que tiene muy buena pinta ese libro. Yo también tengo muchas ganas de leerlo. A ver, nada, cuando lo termines, lo incorporo a mi parte de las estanterías dependientes que es tuya. Vale, tengo que ponerme con eso, de verdad, lo prometo. No será hoy, pero lo prometo. Sí, yo también tengo un huequito, la verdad, de pendientes que son tuyos, pero eso es lo bueno de tener amigas lectoras. Sí, que aquí compartir es vivir y nosotros compartimos mucho. Sí. Así que viviremos más todavía. Y bueno, leteras y leteros, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado muchísimo y de verdad que nos encanta teneros por aquí. Y la próxima semana, ya sabéis, en el mismo sitio a la misma hora con un nuevo episodio de Tú a Velaris y yo a Hogwarts. Sí, esperamos que de verdad que os haya gustado mucho el capítulo. Sabemos que ha sido intenso, no nos lo tengáis en cuenta, pero bueno, también hay que ir variando, ¿no? Hay que ir haciendo cositas distintas. No hemos venido aquí solamente a soltaros una ristra de libros para que los compréis y ya está, sino también a haceros reflexionar y que reflexionéis con nosotras. Así que de nuevo, ya sabéis, si estáis viéndonos desde YouTube, comentarios aquí abajito y suscribiros, porfa. Si estáis escuchando el podcast desde Spotify, suscribiros también, que no os cuesta nada darle al botoncito. Y si os apetece charlar con nosotras, ya sabéis que en nuestros Instagrams, Raw Books y Lauris Emerald, tenéis la publicación del capítulo de hoy para que podáis hablarnos de vuestra opinión sobre los retellings, si queréis lo que estábamos diciendo antes, la lista con los retellings que más os guste para hacer una común y que entre todos tengamos una super biblioteca de retellings. Y bueno, nos vemos la semana que viene, como ha dicho Laura, en el mismo sitio y a la misma hora. Y esperamos que tengáis una feliz semana, que empecéis con fuerza este lunes si estáis escuchándonos el lunes. Y nada, chicotes, leteras y leteros, hasta la semana que viene. ¡Hasta luego!